con algo? ¿Alguna idea? Armar el árbol, vaca, ovejas y yeguas. Bien, buen comienzo. ¿Por qué? Y pues son tres animales y ahí separar entre las que están preñadas y las que no. Ah, me parece que ya lo habían visto, pero bueno. Sí, está Hasta bien. ahí. Yo me quedé hasta ahí, después no pude avanzar. O sea, hice el Bueno, diagrama hasta los que están preñados y los que no, pero no pude avanzar más. bueno, ¿por qué armamos el árbol distinguiendo entre primero este, el tipo de animal? Porque de esa forma está desagregada la población. Está dividida en vacas, ovejas y yeguas. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que si yo tiro un dado y puede salir el uno, el 2 o el 3 y así armo el árbol, acá yo puedo tener vacas, ovejas o yeguas, así que lo voy a armar primeramente desagregando en esas tres posibilidades. Y después hay otra característica adicional, aunque es común a todas, pero adicional de acuerdo al tipo de animal, que es su condición. Entonces, primero, con este ejemplo nos salimos un poco de lo que son los juegos de azar para ver que esto se aplica en otros ámbitos también, ¿no? Y segundo, yo lo voy a resolver aplicando todo lo que vimos, como a modo de resumen de estas tres cosas que vimos durante, bueno, las tres primeras clases, y luego vamos a ver que quizás se puede resolver de una forma más simple, pero bueno, vamos a ir aplicando todos los conceptos que hasta ahora aprendí. Armamos el árbol primero, perfecto. ¿Y qué probabilidad le asignamos si yo lo voy a elegir al azar? Porque yo me entero de que hubo un parto, ¿bien? Pero entonces puede ser cualquier animal. Bien, entonces lo voy a armar de modo tal que las probabilidades están relacionadas con la cantidad relativa de cada uno de esos animales respecto de la granja en total. Por ejemplo, hay 20 vacas sobre 60 animales, entonces 20 sobre 60 será la probabilidad de que sea una vaca. En cambio hay, en el otro extremo, 10 yeguas sobre 60 animales. Entonces, 2 sextos, 3 sextos y un sexto corresponde a la proporción, a la cantidad relativa de cada uno de los tipos de animales dentro de la población en total. De esa forma le asigno las probabilidades cuando yo no las puedo elegir, porque si yo las veo, yo sé si es vaca, oveja o caballo. Está bien, las estoy viendo, pero acá yo no sé. Me dicen que hubo un parto, se cortó la comunicación, por algún motivo no lo sé. Entonces, quiero calcular esa probabilidad sin esa información. Si yo lo supiera, ya sería otra historia, por supuesto. Es como cuando eligen las empanadas sin mirar o cuando no están los repulgues, ¿se acuerdan? Discriminados. De la misma manera, voy a determinar las probabilidades sobre su condición. Por ejemplo, 20 vacas. De las 20, 6 estaban embombadas. Entonces, 6 sobre 20 las que sí, 14 sobre 20 las que no. Y así sucesivamente para los otros animales. Primer cuestión, armar el árbol. Es importantísimo. Si ustedes arman esto mal, todo lo que hagan, todo lo demás va a estar mal. Esto es lo más difícil, armarlo. Porque armarlo correctamente, el árbol o lo que sea, bueno, o en conjuntos, si lo resolviéramos en conjuntos, que también se puede, eh, armarlo es lo más difícil porque es pasar del problema escrito a el problema planteado. Plantearlo es, diría, la mitad de la resolución. La mitad de la solución está escrita acá. Es ese diagrama de árbol. ¿Ok? La mitad de la solución. Ya tiene. ¿Todos lo entendieron cómo lo armé? Sí. Exacto. Sí. Exacto, digo a lo que me preguntan en el chat. Bien. Una vez que esto está armado, corroboramos, por supuesto, que en cada nodo tenía que cumplirse que la probabilidad sea 1, 100%.
2 sextos más 3 sextos más un sexto, 6 sextos en este nodo. Así que corroborado, voy a escribir 6 sextos acá. Luego puedo corroborar en este otro nodo, vacas, 6 sobre 20, 14 sobre 20, 20 sobre 20, 1. En este será 10 sobre 30 más 20 sobre 30, 30 sobre 30 y así sucesivamente. En cada nodo, las probabilidades de todas las ramas que comienzan o terminan en este nodo tiene que ser 1. Entonces yo ahí corroboro si esto es posible. Más, puede estar mal armado igual, pero bueno. ¿Bien? Hasta ahí, perfecto. Hasta ahí perfecto. Bueno. ¿Todos o hay alguna duda? Ok. Ahora bien, ¿cómo encaro este problema? ¿Cómo seguimos? Y tenés que averiguar la probabilidad que sea vaca, Sí, ¿no? está bien. Perfecto. Y ahí es donde yo me trabé. Correcto. ¿Hay alguna otra indicio, información de algo que hayamos visto que ustedes puedan detectar ahí en ese enunciado? Puede ser que se sumen los números de los partos. Después vamos a las cuentas. Primero, ¿qué vas a aplicar para resolverlo? O sea, vos aplicarías todas las que están preñadas, digamos. O sea, todas estas Sí. rutas. Y eso te daría, si vos haces eso, la probabilidad de que un animal cualquiera esté preñado. Pero sin embargo, esa no es la pregunta. No te están preguntando cuál es la probabilidad de que haya habido un parto. Te están preguntando cuál es la probabilidad de que haya sido una vaca la que tuvo el parto. O sea, la que la parió, ¿no? La que parió. Intersección. Pero yo ahí tengo, profe, yo ahí tengo que sacar la probabilidad dentro de los animales preñados o dentro de todos los animales. Bueno, esa es una pregunta que vos deberías saber resolver. Digamos, supiste plantear, pero ahora la respuesta me parece que está implícita. La Sí, de los que están intersección. preñados, lo escuché. Intersección, ¿no, profe? Bueno, más que intersección. No, si vos arrancás por vaca y preñada, solo calcularía la probabilidad de que una vaca haya tenido un parto, digamos, solo una vaca, o que una vaca esté preñada. Acá hay una información que están obviando, que la Algo compañía, que ya sucedió, ¿eh? digamos, que yo hubo un parto, algo que fue real ya, que pasó. Sí, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama esto? Sí, no, no, está bien, pero ¿y qué es lo que es real? Lo que ya pasó. Que Sumar las hubo que un están. parto. Claro, fíjate, espera que no puedo escribir. Ahí está. Espera, ¿eh? Claro, se sabe que hubo un parto. Si se sabe que hubo un parto, 1/60. esperá. Sí, no. Si se sabe que hubo un parto, cuando se sabe que pasó algo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Sumar todo lo que parieron. No, Dividir. no. ¿Qué herramienta de las tres que vimos? De las tres que vimos, ¿cuál era la que había que aplicar cuando yo sé que pasó algo? No es El teorema de Bayes. muy bien. Valles. El teorema de Bayes. ¿Y cómo era el teorema de Bayes? La probabilidad de que pase algo tal que pasó otra cosa. ¿Qué es la probabilidad de qué? ¿De que pase qué? El parto. No, si yo ya sé que hubo un parto. Una De que vaca. haya sido una vaca. Que la vaca haya sido la Exacto. primera. La probabilidad de que haya sido una vaca. Entonces, eso es lo que yo tengo que calcular. El A, lo que va arriba, y lo que va abajo, ¿qué era?
lo que yo ya sé, que hubo un parto. Si hubo un parto, porque el animal estaba preñado. Eso es lo que decía la compañera, claramente, ¿no? Que si el animal no estaba preñado, no va a parir, sí, súbitamente. Entonces, lo que tengo que plantear es el teorema de Bayes. Punto. Entonces, probabilidad de que haya sido una vaca tal que estaba preñada, porque hubo un parto. Entonces, básicamente, haya sido vaca tal que estaba preñada. Y una vez que ustedes detectan eso, siempre lo mismo. Intersección de las dos cosas sobre lo que yo ya sé. ¿Bien? Siempre lo mismo acá. Cuando es Bayes es probabilidad de lo que me están preguntando, que sea vaca, tal que lo que yo ya sé que pasó, en este caso, que hubo un parto, o sea que estaba preñada. Entonces, la probabilidad de la intersección de las dos cosas sobre la probabilidad de lo que yo ya sé, es decir, de lo de abajo. Ahora bien, vamos a calcular lo de abajo. ¿Cómo sería lo de abajo? La probabilidad de que esté preñada. De que un animal cualquiera esté preñado. Todos los animales preñados. Claro, todos los animales que están preñados, o sea, este y este. Para calcular eso, ¿qué hago? Todos los La caminos suma. que conducen acá. Es decir, multiplico cuando subo, sumo cuando se encuentran. Así que les dejo la cuenta acá, ¿no? El primer camino sería 2/6 por 6/20, más, porque se encuentran, 3/6 por 10/30, más, porque se vuelven a encontrar, 1/6 por 2/10. Toda esa cuenta, y repásenla con la calculadora, les va a dar 3 décimos. Pero después, o ahora, repasen la cuenta, a ver si les da bien con la calculadora. ¿Se acuerdan que la barra de la fracción la hacían con el botón ABC? Entonces, esta cuenta sería 2, 2 botón ABC 6 por 6 botón ABC 20 más, y así sucesivamente. ¿Bien? Eso sí lo hacen con la calculadora. Si no, también podemos hacerlo mentalmente, porque es una cuenta muy simple. Vamos a hacerlo mentalmente para practicar y mover las neuronas. Por ejemplo, Simplificar. acá el 6 se va con el 6, se simplifica. Y el 2 se va con el 2. Así que la primera fracción es 1/10. ¿Está bien? 1/10 es la primera. El 2 se simplifica por un 1. Vamos a la segunda. El 3 por 10 se va con el 30. Así que la segunda es 1/6. Y luego, la última, solo podemos simplificar el 2 con el 10. Y me queda 1/5. ¿Está bien? ¿Todos me siguen hasta acá? Repaso de fracciones. Entonces tenemos 1/6 más 1/5 más 1/10. Mínimo común múltiplo. O el más fácil. Vamos a hacer el más fácil. 5 por 6 por 1. 30. 30. Abajo, multipliqué los denominadores. 1 por 6 por 5. Y arriba, ¿qué será? Primero, 30 dividido 1. 30. Perdón. No. Perdón. Esto es un 10, no era un 1, perdón. Pero yo saqué 30 como un múltiplo para no hacer 300. Aclaración. Por Entonces, uno, ahora 30 dividido 10, porque acá es un 10, 3. 3. Luego, por 1, ¿no? Por supuesto. Luego, 30 dividido 6 por 1, 5. 5. Y luego, eh, perdón, estoy haciendo cualquier pavada, no sé por qué me dejan hacer pavadas. Está todo mal lo que dije, porque acá no es 5, esto es 30 abajo, así que voy a seguir con el 30, pero esto no era un 5, era 30. El mínimo común múltiplo se mantiene en 30, porque es múltiplo de 30, de 6 y de 10, así que continuamos, pero esto era un 30. Acá abajo quedaba 6 por 5, ¿no? 30. Entonces 30 dividido 30
1 por 1, 1. Bien. Así que esto es algo medio mal. No sé por qué. Pero, no, está bien, está bien. 3 más 5, 8, más 1, 9. 9 sobre 30. No me queda lugar para escribirlo. Esto es 9 sobre 30. Y después se simplifica. Que simplificado por 3 es 3 sobre 10. ¿Sí? Así nos vamos al barro. Es medio difícil escribir acá con fracciones en este programita. Entonces, bueno, repaso de cómo se hacía esta cuenta con fracción. Listo. Igual, el que probó con la calculadora debería dar automáticamente y ya simplifica. Bien. Tenemos lo de abajo, 3 sobre 10. Lo de arriba, ¿cómo sería? Dos Eh, sextos, 2 sextos por 6/20 sobre Claro, 8. es el camino de la probabilidad de encontrar una vaca y que esté preñada. Ambas condiciones. Entonces, voy por el camino de arriba. Vaca y preñada. Listo. Entonces, esa es la probabilidad de arriba. 2 sextos por 6 sobre 20. 1 sobre 10. Y entonces, por último, ¿qué hago? Una cosa sobre la otra. O sea, 1 sobre 10 sobre 3 sobre 10. Y esto da un tercio, alias 33,3 periódico por ciento. ¿Bien? O sea que las probabilidades son un tercio. Ahí cuando da periódico no te lo redondeamos, ¿no? Lo dejamos así periódico. Sí, sí, no. Un tercio y listo. Bueno, si hay que ponerlo en porcentaje, le ponen los dos primeros decimales y ya está. Perfecto. ¿Todos lo entendieron? Sí, ¿Seguro? Profe, Sí. en la respuesta podemos poner un tercio o tenemos que también poner que es 33,33. No, también vamos a poner el porcentaje porque detecté que en algunos casos no sabían calcular el porcentaje en base a la fracción y para estadística no saber un porcentaje es medio complicado. Bien, Bueno, entonces, este ejemplo resume un poco todo lo que vimos hasta ahora. Solo nos faltaría, como para terminar de repasar, hacer lo mismo por conjuntos. Y por conjuntos, lo voy a hacer acá muy esquemático porque me quedé sin lugar. Eh, por conjuntos, eran 6, 10, 2. Así que voy a tratar de hacerlo más o menos proporcional. 6. Vamos a hacer un universo muestral en el que tenemos solo las preñadas, porque los demás no me interesan. Yo ya sé que hubo un parto, entonces yo ya sé que el animal estaba preñado. ¿Bien? Entonces voy a dibujar el espacio muestral de todo eso. Vacas preñadas solamente son 6. Luego ovejas preñadas son 10. Y yeguas 2. son 2. Mi universo muestral ahora se restringe a lo que ya pasó. Eh, ¿En la práctica salen las dudas? No, las dudas se acrecentan exponencialmente. Eso es lo bueno de dudar de todo. Hay que dudar de todo, Paola Cristina. No, no. En la práctica te va a salir un montón de dudas más que después se van a ir disipando o se van a ir entendiendo o vas a ir asimilando. Ahora yo lo que hago directamente es restringir el espacio muestral. Yo ya sé que hubo un parto, así que solo me voy a manejar con los animales preñados. Me olvido de los demás. Entonces puedo aplicar Laplace directamente. Vaca, lo voy a escribir acá, vaca sobre universo muestral, o sea, todos los animales preñados. 6 sobre 18, que simplificado, ¿saben cuánto da? Un tercio. Un tercio. Bien, esta es la forma fácil. Pero ¿qué pasa? Fácil. Hay algunas cosas que confunden a veces. Entonces, saber el árbol, saber el teorema de Bayes nos va a ordenar. Bien, con ejercicios un poco más complejos.
Así que si ustedes se dan cuenta que en realidad me manejo solo con los animales que podían parir, restringo mi universo muestral, de eso se trata un poco el teorema de Bayes, y entonces acá como si fuera un diagrama de conjuntos, ¿no? Hice yo, es un universo muestral, que en lugar de hacer los conjuntos los dividí en tres pedazos, para no dibujar boludeces. Bueno, entonces digo, no, entonces las que pueden parir son las 6 vacas, o las 10 ovejas o las 2 yeguas. Bueno, ¿cuál fue? ¿Cuál es la probabilidad de que sea vaca? Y bueno, es conjunto vaca sobre el total. ¿Bien? Esta es otra forma de verlo. Lógicamente, por supuesto, da lo mismo, pero acá tienen el resultado. Muchas veces los ejercicios de probabilidad se pueden hacer de varias maneras. ¿Sí? Esa es un poco la demostración también. ¿Ok? ¿Entendido entonces? Sí, igual, profe, hay que practicar lo del árbol, por lo menos en mi caso. Bueno, sí, claro, si lo acabo de explicar, igual la clase pasada sobre la hora. A ver, voy a leer un par de preguntas que hay acá. Ah, no, se están contestando. Claro, exacto, muy bien. Eh, ¿Cuándo se suma y cuándo se multiplica? Lo voy a aclarar de nuevo. Bueno, en este caso está claro. Fíjate, lo de arriba, que era vaca y preñada, sigue este camino y se multiplican. Ahora, en la primera probabilidad, en la primera, le estoy contestando al que tiene dudas sobre cuándo se suma y cuándo se multiplica. La primera decía todas las preñadas, todo lo que conduce a los caminos amarillos. ¿Ves? También estos tres caminos, no solo el de arriba. Entonces, ¿qué pasa? En estos tres tengo que calcular los caminos que conducen acá, los caminos que conducen acá y también acá, porque yo quiero calcular la probabilidad de cualquier animal que esté preñado. Entonces, para eso tengo que calcular estos tres caminos, pero en este nodo, en el nodo principal, estos se encuentran. Entonces, esas tres probabilidades se suman. Fíjate que acá están sumadas. Esas dos sumas son estas dos que acabo de poner acá. Esta y esta. Y las multiplicaciones, este y este son los tres caminos que suben un nivel. ¿Sí? Acá, acá y acá. Esos tres niveles que se suben. Son esas tres multiplicaciones. ¿Está bien? La multiplicación es que pase una cosa y la otra, que sea vaca y esté, que sea oveja y esté. Y las sumas son que sea vaca u oveja, que sea oveja o yegua. O se suma o y multiplica. Digamos, diciéndolo en criollo, ¿no? Como para que quede claro. Esto está asociado más bien con la y, que se cumplan ambas condiciones, y esto está más bien asociado con la o. Una condición o la otra. Bueno, ¿todos lo entendieron ahora? ¿Quedó claro? Sí, Bueno, vamos a ir viendo algún ejemplo más. Vamos con tres dados ahora. Por supuesto que cada uno de estos, este es un árbol que está resumido, repito. Después de un dado se tira el otro y después se tira el otro. Pero en cada uno de estos nodos sale el nodo, sale, por ejemplo, en el primer árbol, si yo lo grafico, después de tirar el 1, tiene 6 posibilidades con el segundo dado. Bien, se abre otro camino, que es ¿cuál? Es el que está acá abajo, ¿no? Y para cada uno de estos se abren las 6 posibilidades. Como estos dibujos sería infinito, yo lo grafico en forma resumida así. Total, pronto cuando aprendan a hacer esto, no lo van a necesitar graficar. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad, yo les pregunto, de tirar 3 dados y que salgan en ese orden estricto? Primero el 1, después el 1 y por último el 2. En ese orden. ¿Cómo sería? Como lo de las monedas. Bueno, decime el número.
Ahora lo calculo, si No, no lo puedo. calcules, decime cómo sería, decime tal por tal. Un sexto por un sexto por un sexto. Perfecto, como todos los dados. Un sexto por un sexto por un sexto, indefinidamente. ¿Está bien? Un sexto que salga el primer uno y que salga otro uno por un sexto y que salga un 2 por un sexto. ¿Bien? ¿Ok? Estamos. Ahora, repito, esto es en orden estricto. Esto sería que salga primero un 1, después otro 1 y por último el 2. ¿Cómo sería en cualquier orden? Pregunto primero, ¿la probabilidad en cualquier orden sería mayor o menor a esta? A esto que nos dio en este orden estricto. Mayor, Muy bien. ¿Por qué? porque como como no importa el orden, tengo más probabilidades de que salgan. Esos tres valores. Perfecto. Entonces el 1, el 1, el 2 en cualquier orden, en cualquier orden. Y ahí, profe, Sí. sería el 6 multiplicando a estos tres números de un sexto. Pero pará. Bueno, bueno, 6 era antes porque eran las 6 denominaciones del dado. Pero esto es otra cosa. Pero como la pegaste justo, porque justo das... No, perdón, no la pegaste. No, perdón. pregunto por Está cerca, solo que no es un 6 el número. Muy bien, Alejandro, contestó en el chat, es 3. ¿Por qué es 3? Bueno, porque mirá, mezcladas, acá está dibujado en el árbol. La primera es la que ya hicimos. Primero 1, después 1 y después 2, naranja. Luego, la segunda es 1, 2, 1, verde. Y la tercera es 2, 1, 1, gris. Entonces, en realidad, si vos calculás cada uno de estos en orden estricto, cada uno de estos tres te va a dar lo mismo que nos dio el primero. Un sexto por un sexto por un sexto, más un sexto por un sexto por un sexto. ¿El más por qué? Y porque se encuentran las ramas. Otra forma de verlo, que salga el 1 y después otro 1 y después el 2. Y se multiplican. O se suman. Que salga el 1 y el 2 y el 1. Se multiplican. Un sexto por un sexto. O que salga el 2 y el 1 y el 1. Bien, 3 veces más probable en este caso. Pero ¿cómo funciona esto del combinatorio? Porque este 3 solo tiene que ver con la cantidad de formas en que se puede ordenar esto. ¿Bien? 3 formas se pueden ordenar estos 3 números que están acá. De 3 formas distintas. Entonces, finalmente multiplíquese 3 por la probabilidad de una sola forma en particular. ¿Bien? Esas son las 3 formas. Ese 3 multiplicado por la que había calculado inicialmente ya me da la respuesta. ¿Ok? Entonces, el planteo es el siguiente. Si yo descubro esto de los combinatorios, puedo calcular probabilidades muy complejas de una forma muy simple. Ese es el dilema al que nos vamos a enfrentar ahora. ¿Ok? profe, ¿y se puede simplificar el 3/216? Sí, no importa eso. Ahora olvídate de eso. No, en este caso no se puede simplificar porque no es, a ver, es Bien. 8, no es sí, 7, a ver, 3, 9. Sí, se puede simplificar, perdón. Se puede porque es múltiple. No importa eso, olvídate de la simplificación. Ok. Em, sí, claro, porque esto es 3, un medio, así que sería 1 sobre 100, a ver, 6 por 136, 1 sobre, no, perdón, 36 sobre 108, no, 108 es la mitad. Ahora vamos de nuevo, 2 por 72, 1 sobre profe. 72. 72, correcto. 1,72. Dios, gracias. Sí, 36 por 2, 72, listo. Bueno, no importa eso, olvídate de eso. Vamos con esto que es más importante, fíjate. Vamos de nuevo con los 3 dados. Si yo les preguntara ahora, la probabilidad de que salgan el 4, el 5 y el 6, en cualquier orden, ustedes tendrían que agarrar y decir, bueno, 4, 5, 6, 5, 6, 4, 6, 5, 4. Qué quilombo, ¿no? De hecho, lo voy a dar resumido. Son todas estas las probabilidades. Son todas estas las probabilidades que habría que calcular. 4, 5, 6, 4, 6, 5. Habría que ir viendo en todos los órdenes para ver y calcular cada una de esas probabilidades. Ahora, yo les pregunto, antes de calcular nada,
esta probabilidad de que salga primero el 4, después el 5 y después el 6, en ese orden estricto, ¿cuánto es? Un Sexto. sexto. No, ¿cómo un sexto? No. Un, uno. Que salga el 4, después el 5 y después el 6. Esta sola, estoy diciendo. El resultado, 3 sextos. Sobre 200. Igual que la otra, la Igual que primera. la otra. 1 sobre 216. Un sexto por un sexto por un sexto. Perfecto. Y la de 465, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Solo esa? Solo esta, 465. También sería 1 sobre 216. ¿Y 564? ¿Y es solo esa también? Y sí, todas son iguales, siempre lo mismo. 3 caras en particular, 1 sobre 216. Siempre lo mismo. O sea que el problema acá radicaba no en calcular esta probabilidad, sino en calcular de cuántas formas se podían encontrar el 4, el 5 y el 6. Y esto arrojó 6 formas distintas. Si ustedes después lo revisan, se van a dar cuenta que hay solo 6 combinaciones de estos 3 números y no hay ninguna más. Ustedes lo pueden revisar con la mano: 456, 465, 564, 546, 654, si son pocos casos. Si fueran 1, 2, 3, 4, 5 dados, es medio más complicado, ¿no? Son bastante más que 6. Resulta que este número 6 sale de algo que se llama combinatorio. ¿Sí? Sale de eso. Ese combinatorio se denomina como n factorial. Y entonces introducimos un nuevo término. N factorial, que es el factorial de un número. En este caso 3, porque son 3 elementos distintos. El factorial es ese número multiplicado por n-1, por n-1, sucesivamente. En este caso 3 por 2 por 1. En la calculadora le van a encontrar, si no quieren molestarse en escribir esa cuenta que es una pavada, con esta tecla, que creo que está más bien por arriba a la izquierda en la mayoría de las calculadoras, si no recuerdo mal. Este botón es, apretan un número, por ejemplo 3, y este botón y les da el factorial que es 6. Si apretan 5 les dará 120. Profe, perdón, una Sí. pregunta. Que es 3 por 2 por 1 es por la cantidad de números que yo estoy multiplicando, en este caso 4, 5 y 6. Son 3 números los que estoy El combinando. 3 es porque son 3 elementos distintos. Acá hay 3 dados. Si fueran el 1, 2, 3, igual sería 6. Si fueran el 3, 2, Ya son 5, son 3 elementos distintos. 3 elementos distintos se pueden ordenar de 6 formas distintas. Eso es lo que quiere decir. Si esto fueran letra A, B, C, bueno, sería 6. ¿Ok? Ok. Si ustedes hacen el factorial de 5, por ejemplo, si ustedes quieren saber la probabilidad de que salga el 1, 2, 3, 4, 5 escalera, esas combinaciones van a ser 120. Por eso es tan difícil hacerlas a mano. 3 elementos es muy fácil hacerlo a mano. Son estos 6. 3 elementos. 5 o 6 elementos distintos se complica. Tranquilo. esto si no es estricta. Esto es para cualquier orden. De hecho, este 6 solo calcula los órdenes de posición, no la probabilidad. A esto hay que multiplicarlo por la probabilidad de un orden cualquiera, por ejemplo, el de 4, 5, 6, cualquiera, que es un sexto por un sexto por un sexto, siempre lo mismo con los dados, y ahí obtenemos la respuesta. ¿Bien? Entonces, el 6 solo nos facilitó encontrar la cantidad de combinaciones posibles. Entonces, dicho esto, si yo conozco la cantidad de combinaciones de orden, de posición, lo multiplico por la probabilidad de un solo caso, cualquiera,
estricto y obtengo la respuesta. Ya está. Entonces ahora entramos en un nuevo universo. Entramos en el universo de los combinatorios. ¿Sí? Este tema que vamos a ver después del intervalo es optativo, pero es hora de roquearla. Así que es optativo, les va a permitir resolver muchísimos más ejercicios y problemas. Así que lo vamos a ver de todas formas cuando termine el intervalo de, vamos a decir, 10 minutos, 20:05, ¿sí? Así que 20:05 volvemos y vemos combinatorios. ¿Ok? Sí. ¿Understood? Muy bien. En 10 minutos entonces. Renueven las infusiones, porque las van a necesitar.